Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Celia Maya, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Y también en la carrera rumbo al más alto tribunal del país nos acompaña Javier Jiménez Gutiérrez, candidato a la Suprema Corte. Rumbo a la elección judicial, comenzamos. En México, la justicia no puede seguir siendo el privilegio de unos cuantos. Necesitamos juzgadores con sensibilidad social, cercanos a la gente, comprometidos con una justicia humana y de puertas abiertas. Un sistema verdaderamente justo elimina barreras, costos elevados, procesos interminables, lenguaje inaccesible. La justicia debe ser clara, gratuita y efectiva para quienes más la necesitan. Con nuestro voto, podremos impulsar un nuevo poder judicial. Es momento de que la sociedad mexicana logre que la justicia sea de una vez por todas un derecho y no un lujo. Celia Maya es contadora pública y licenciada en Derecho. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y otra en Derecho Procesal Penal. También es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, de donde es originaria. Se desempeñó como subdirectora general jurídica de Conagua. Durante su trayectoria jurídica, fue 6 años jueza en materia civil y 34 años magistrada en su estado natal. Actualmente es consejera de la Judicatura Federal. Rumbo a la próxima elección, es candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Celia Maya, candidata al Tribunal de Disciplina Judicial, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y permitirme estar con tu audiencia. No, pues estamos viviendo un momento histórico y queremos conocer tu trayectoria, tus propuestas, pero antes platícanos cómo ves un país con tantas mujeres destacando, con una presidenta, gobernadoras, congresos paritarios, presidentas municipales. Estamos viviendo tiempos inéditos, Celia. Así es. Fíjate que todo este tiempo de las mujeres ha llevado su ritmo. Ya ves, apenas en los años 50 nos dieron el derecho al voto, pero aquí estamos ahora ya con una presidenta, efectivamente, como tú lo dices, con un congreso paritario donde la voz de las mujeres cuenta en todas las decisiones del país. Yo creo que ahora, usted comentaba hace un ratito fuera del aire, que se habla mucho de que todos los que llegan las mujeres vamos rompiendo techos de cristal. Y sí, porque vamos llegando a los cargos. Y ahora tenemos otro reto las mujeres. No nada más romper el techo para llegar, sino ahora cómo vamos a transformar la vida de este país. Que todas esas cosas en que vimos que nos quedábamos atrás, que no las hacíamos, que faltaban, que reclamábamos, pues ahora con tantas mujeres ahí vamos a tener que sacarlo y yo creo que lo vamos a hacer. Y además es una gran responsabilidad porque claro, como bien lo dices, hace 70, 71 años ni siquiera podíamos participar en los procesos electorales. Sí, no, el avance ha sido mucho a nivel mundial y aquí en México grandioso. Y tú ves en todas las áreas, ahora en todos los oficios, en todas las profesiones, ves cómo hay mujeres. Muchas mujeres científicas, muchas mujeres técnicas, muchas mujeres en todas partes, manejando taxis, manejando los camiones, en profesiones que antes no las veías. Pintoras, tanto en pintura en arte como en pintura en las casas, que también es un arte, ¿verdad? Pero todo muy bien. En todo estamos presentes y pues qué bueno, es tiempo de mujeres, se dice, y así es. Platícale a nuestra audiencia, Celia, esta historia personal, porque tú has sido jueza, eres magistrada, has dedicado toda una vida precisamente a la impartición de justicia. Entonces, platícanos tus orígenes. Sabemos que vienes de Querétaro, donde has hecho un trabajo muy arduo. Platícanos, por favor. Pues sí, soy queretana, efectivamente. Fui durante 6 años jueza y 34 magistrada. Entonces, incluso, pues soy jubilada del Poder Judicial de Querétaro. Pero tuve la oportunidad de que fui propuesta para la Suprema Corte y bueno, pues me interesó también esto. No llegué a la Corte. Posteriormente me anoté para el Consejo de la Judicatura Federal, y hace año y medio llegué al Consejo de la Judicatura Federal designada por el Senado.
Ahí conocí, bueno, un aspecto que conocí en Querétaro, pero a nivel federal, como es todo el país, pues es un poder judicial enorme. En Claro. Querétaro éramos chiquitos, ahí también estuve en el Consejo de la Judicatura. Pero aquí me tocó precisamente las comisiones de vigilancia y de disciplina. Y hoy con este cambio constitucional que se da, donde el Consejo actual desaparece, el Consejo, para los que no lo conozcan, el Consejo de la Judicatura tiene a su cargo la administración, disciplina y vigilancia del Poder Judicial. Podemos decir hoy que la tenía porque ahora con esta reforma desaparece, pero aparecen dos órganos. Ahora no va a ser uno el que lleve administración y todo junto, va a haber un órgano de administración que también va a estar compuesto por 5 personas y este órgano de disciplina del Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina, que tendrá a su cargo cuidar que jueces y magistrados y hasta ministros no se excedan en sus funciones, que si alguien se excede, que si alguien no cumple con impartir una justicia pronta, cálida, amable, con dignidad, con buen trato a la gente, pues pueda tener una sanción que puede ir desde una amonestación hasta un cese. Pero también este órgano tiene a su vez una gran misión, también el de prevenir todas estas cosas. Entonces yo creo que ahora, cuando salgan electos los nuevos jueces, los nuevos magistrados, habrá que ver que su preparación no sea nada más muy académica. Porque sí tenemos jueces muy académicos, muy preparados, con muchas especialidades, pero también también tienen que estar preparados para un buen trato social. Se busca una justicia cercana a la gente, una Sí. justicia de puertas abiertas, donde también haya un lenguaje claro, donde toda la gente pueda tener acceso a la justicia. Claro, porque ese era el reclamo de la gente. Y además, ¿sabes qué era lo triste? Sobre todo para los que estamos en la justicia tanto tiempo, que tú estás ahí con toda la vocación del mundo, haciendo todo lo que puedes, y te enteras que la gente no confía en la justicia. Y entonces dices, bueno, pues yo lo hago bien como persona, trato de hacerlo bien, pero está fallando el sistema de justicia. Y eso es lo que hoy se transforma, el sistema de justicia, para que se tenga con claridad, pero todos lo tengamos bien consciente, que el que te da el poder a todo el que esté en una función pública es el pueblo. El pueblo te va a elegir con su voto. Y tú, funcionario, en el caso yo que voy para el Tribunal de Disciplina, pues tengo el compromiso con la gente de no fallarle, de cumplirle en esa confianza que depositó en mí para que realizara esta función. Y que desde el primer día ponga todo lo que esté de mi parte, mi conocimiento, mi experiencia, en que la gente que vaya a impartir justicia esté preparada. Entonces, al principio a lo mejor tenemos que dar cursos de relaciones humanas, de trato más social, para que esa que era la falla en los poderes judiciales, porque como tengo todo esto que resolver, pues el juez necesitaba tiempo para resolver y como que se alejó, pero eso no estaba funcionando bien. Entonces, hoy viene un cambio y ahora estamos en el 1 de junio es la fecha. Y necesitamos que la sociedad mexicana, Celia, se involucre y que vaya a votar, pero es muy importante también hablar de justicia con perspectiva de género, porque en este programa ponemos también en el centro de la discusión la agenda de las mujeres. ¿Qué mensaje nos da sobre la importancia de la justicia con perspectiva? Claro, mira, la tienes que ver desde hace tiempo cuando llegó esto de juzgar con perspectiva de género, pues se notó sobre todo en los problemas de familia, ¿sí? Porque como el que tenía el dominio, el que era el que contribuía con el gasto, generalmente eran los hombres, tenían un dominio, ¿verdad? Entonces ahora, y la mujer estaba muy rezagada. Verlo con perspectiva de género significa entender cuál ha sido la función, el rol de la mujer. No le puedes tú pedir a una mujer que siempre ha estado sometida, que algunas la sometían desde su papá, en la familia estaban sometidos. Y los hermanos, como eran varones, pues en ausencia del papá mandaban y así se vivía. Entonces, verlo con perspectiva de género es entender a esas mujeres, porque luego también puedes que como juez digas, ay, pero ¿cómo puede ser a esa edad tan tonta y tolerar todas estas cosas? Bueno, la cultura pesa, la manera de vivir pesa y así lo tienes que entender y por eso todo eso lo tienes que buscar en los asuntos y resolver
para lograr ese equilibrio, que esa mujer que siempre ha estado sometida tenga ahora la oportunidad de estar al igual y le reconozca sus derechos como se lo merece. Ahora, sabemos que tú tienes 2 carreras, 2 maestrías, tu doctorado, que has sido una mujer que se ha preparado constantemente. ¿Cuál es la importancia de la preparación en este proceso y sobre todo que lleguen las mujeres más preparadas, la experiencia? Mira, la formación es muy importante porque el que tener conocimiento, el estar actualizado, todo cambia, las leyes se modifican, pero no es suficiente. Yo creo que se tiene que llegar también a la justicia con un conocimiento de la sociedad, de tu país, de cuáles son las condiciones, en qué circunstancias nos estamos desenvolviendo. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tener con los jueces. Porque teniendo conocimiento de todo eso, pues tú tienes que entender cuál es tu respuesta, ¿sí? Y los problemas que te lleguen, cuál es la respuesta que obedece a esta sociedad que hoy queremos crear. Y ahora, desde la Constitución de 17, se planteó la visión de justicia social, que es el que tratemos de llevar más adelante a los desiguales, de ir terminando la desigualdad en todo lo que hagas, hasta en que se diera empleo a las mujeres, en que se dieran las mismas oportunidades, ha sido con esa visión. Entonces, también en la justicia no ha sido ajeno este renglón. Entonces, así se ha ido caminando y ahora el compromiso cada día es mayor. Y el que cada día lleguemos más mujeres preparadas, pero también con una visión social, con una preparación, ¿sí?, de trato social, pues van a cambiar las cosas. Y sobre todo que están llegando mujeres que han sufrido ciertas adversidades y que aún así se han logrado sobreponer para seguir escalando en esta carrera judicial. Claro, sí, porque mira, pues vienen muchas, en todas partes siempre vemos experiencias. Tú puedes creer a veces que tu experiencia, que hiciste un gran sacrificio y que te distinguiste, pero siempre hay alguien que hizo más sacrificio que tú, otras tuvieron en apariencia mayores facilidades, pero lo que importa es que conozcamos el país en que vivimos, la sociedad en la que nos desenvolvemos y que tengamos la convicción de que queremos un trato igual para hombres y mujeres, que nadie se quede atrás, que todo mundo le reconozcamos sus derechos y sobre todo que cuando estás en la función pública, pues estás ahí para resolver las causas de la gente y de verlo, porque en todas partes se presentan cosas. Te puedo contar rápido algo que tengo. Mira, ahorita me viene a la mente un asunto que un día me fueron a buscar a la casa tuya y me decían que la señora no tenía acta de nacimiento, no podían ir por su pensión de bienestar porque no tenía acta de nacimiento. Bueno, pues ya les dije que fueron, no, pues ya habían hecho un recorrido por muchos lugares del país donde la señora no se acordaba que había estado, pero es que desde niña la abandonaron. A los 9 años y a los 11 ya tuvo un señor y así le fue muy mal. Entonces, bueno, pues fue al registro civil, ahí yo la acompañé, encontramos una persona. Después del corte continuamos. Le dije, ¿la puedes ayudar? Sí, bueno. Pues después que no, que siempre la señora tenía que empezar su peregrinar. Bueno, ya fui, hablé con la persona, el director, conseguimos que le dieran su acta. Y yo me pregunto en ese asunto, ese no es de justicia, es de justicia administrativa, pero tiene algo que ver. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué tenía que ir yo? No era necesario. Esas personas desde que llegaron debieron de haber sido atendidas muchos años antes, porque ¿qué hizo la persona? ¿Le dieron un acta de una manera ilegal? No. ¿Hicieron algo indebido? No. ¿Hicieron algo conforme a la ley? Sí. ¿Hicieron algo de cumplirle un derecho a una persona? Sí. Entonces, ¿por qué no se había hecho? Necesitamos una justicia cercana a la gente, pero sobre todo a quienes menos tienen. Y de entendimiento, claro, que la gente que menos tiene, pues tiene menos oportunidades, porque a lo mejor quien tiene recursos, pues va a ver al mejor abogado y de alguna manera le encuentra un camino. Entonces, esa es la sensibilidad
es a que si es necesario en cualquier lugar del servicio público, en los jueces es más necesaria esa sensibilidad. Y que la justicia deje de ser un lujo y que sea un derecho para todos. Es que es un derecho, no es un privilegio. Es un derecho que tenemos todos, la justicia, el derecho a la justicia no es de los privilegiados nada más. Y creo que eso se está buscando y yo espero que esta reforma sirva para esto. Y a mi manera de ver, sí va a servir porque es como si nos cambiara el chip. Porque antes nada más era, pues yo fui a hacer mi examen y ya logré pasar y ya logré ser y ahora ya me quedé, ya me ratificaron como magistrado y ahora sí ya estoy aquí abierto. Y resulta que la gente no está satisfecha con lo que tú estás haciendo, ¿sí? Porque te descuidaste a lo mejor de ver el sentimiento y la necesidad del otro. Muy importante. Y aquí es lo que tenemos que observar. Sí. Y ya no lo vamos a perder de vista porque el pueblo te nombra. Se nos está acabando el tiempo, pero esta puerta sigue abierta. Nosotros queremos seguir conversando porque es muy importante hablar de la justicia cercana a la gente, de la justicia social, de la justicia para todos. Muchas gracias. Javier Jiménez Gutiérrez es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con una maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Harvard y maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Durante más de 30 años se ha dedicado al derecho internacional privado y al arbitraje internacional. Actualmente es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Javier Jiménez Gutiérrez, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias, Claudia Ivette. Un placer estar en tu programa. Pues estamos platicando precisamente en este programa sobre el proceso a la elección judicial. Pero primero platícanos, Javier, ¿qué piensas de este país en tiempo de mujeres? Bueno, es un honor, un privilegio y un orgullo de vivir en un país en donde por primera vez tenemos a la primera mujer presidenta. Creo que eso nos da orgullo a todos. Creo que hemos logrado algunos avances en materia de equidad de género. Lo que va a resultar de este proceso va a ser una corte con 5 ministras y 4 ministros. En los poderes legislativos, en el gobierno en general y en los gobiernos estatales, estamos viendo más equidad de género y eso da mucho gusto. Yo soy un ferviente creyente de las cuotas de género para resarcir injusticias del pasado. Fíjate en los números, Javier, porque es bien importante que en 200 años de la Corte hubieran 500 ministros hombres y solo 15 ministras mujeres, impulsadas muy recientemente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues sí se ve una brecha tremenda. Así es. Yo tuve la suerte de tener como profesor, uno de mis grandes profesores en la Facultad de Derecho, fue Rolando Tamayo Salmorán, que es hijo de doña Cristina Salmorán, que fue la primera mujer ministra de la Suprema Corte. Entonces, a mí el tema de la presencia de las mujeres en la Corte siempre me ha interesado y celebro que estemos llegando a esa equidad de género. Pero con las cuotas hay que tener cuidado, porque yo creo en las cuotas, creo en la acción afirmativa, pero también creo que pueden dar un sentido falso de un éxito que no se ha aterrizado en todas las áreas de la sociedad. Cuando decimos, bueno, ya la Corte hay más mujeres que hombres, o en los legislativos ya tenemos a la primera mujer presidenta, nos llenamos de orgullo y de éxito, pero no nos damos cuenta que ese mismo éxito quizá no ha sido aterrizado en todos los aspectos de la sociedad mexicana. Yo por eso creo que necesitamos otras métricas. Por ejemplo, yo siempre he propuesto analizar cuál es el porcentaje de tenencia inmobiliaria de las mujeres. Si hiciéramos un estudio en todos los registros públicos de la propiedad, de los inmuebles de todo el país, cuántos están en manos de hombres y cuántos están en manos de mujeres, yo no he hecho el estudio, pero sospecho que todavía el porcentaje que está en manos de mujeres todavía está muy lejos de la equidad. No se digan las injusticias que podrían suceder en el campo mexicano, por ejemplo. Exactamente. Entonces, necesitamos métricas, necesitamos celebrar los éxitos que tenemos, por ejemplo, en el campo de la política o en el campo de la Suprema Corte, pero sin dejar de pensar en esas otras áreas de la sociedad en donde a lo mejor en materia de igualdad de género todavía nos falta mucho por hacer. Celebrar los éxitos, pero no dormirnos en nuestros laureles, seguir peleando porque la equidad de género llegue a todos los ámbitos de la sociedad y no solo
en las estructuras formales de la política o de la judicatura o del mundo corporativo, que llegue a todos lados. Eso creo que es importante. Ahora, Javier, platícale a toda nuestra audiencia esta experiencia que tienes, sobre todo en derecho comparado, en el área internacional, porque es muy importante que en esta contienda rumbo al más alto tribunal del país, pues haya perfiles plurales. Pues sí, yo me dedico al derecho internacional, al derecho comparado y al arbitraje. Estoy en este proceso porque se empezó a desarrollar una narrativa falsa diciendo, bueno, si la reforma judicial no funciona, ahí está el arbitraje como una forma de justicia paralela para salvar el día, y eso es incorrecto. El arbitraje requiere de una judicatura independiente, sólida, solvente, si no, no funciona el arbitraje. Y no funciona el arbitraje y no funcionan muchas cosas, no funciona nada. Es decir, el país requiere que esto salga bien, el país requiere que acabemos con una judicatura independiente, diligente, conocedora, honesta. No se concibe un país con un futuro brillante sin un poder judicial independiente, conocedor, diligente, honesto. Por eso participo en el proceso. Creo que mi experiencia, yo como internacionalista, pues he litigado en México, he litigado en Estados Unidos, he litigado en Centroamérica, en Sudamérica, en muchas jurisdicciones de Europa, y he visto cosas que creo que de las cuales podemos aprender. Ejemplos a seguir y contraejemplos evitar, porque no es que todo lo que se pase fuera de México sea maravilloso. Hay ejemplos a seguir y hay contraejemplos a evitar. Pero toda esa experiencia me dan a mí pues algo que aportar, sobre todo en el marco de un órgano colegiado como es la Corte. Yo creo que la Corte debe tener un número importante de ministros, por ejemplo, con carrera judicial, que vengan de la carrera judicial, porque hay una experiencia ahí que no se debe perder, pero la gran riqueza de un órgano colegiado es su diversidad. Entonces, contar con otras personas, como el caso de su servidor, que ha andado por otros andares de la profesión y que ha visto otras cosas, puede ser de mucha ayuda. ¿Cómo lograr, Javier, un derecho más cercano a la gente, un derecho a entender el derecho, simplemente a un lenguaje más claro para toda la sociedad? Porque este proceso también se trata de que la justicia no solo sea un privilegio para quienes pueden pagarlo, sino un derecho para todos. Yo creo que de eso se trata, de ver cómo hacemos mejor justicia. Y en el mundo hay ejemplos que han logrado avanzar en cuestiones que yo creo que nosotros deberíamos tratar de avanzar. Una es, a mí me encantaría participar en una judicatura más sustantiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que vaya al fondo de las controversias, no la forma. ¿Cuántos juicios no se ganan o se pierden por un error formal de que si el poder le faltaba una coma, de que si el artículo se citó mal o de no se puso la frase sacramental, ¿no? Por ejemplo, si analizamos los amparos que surgen de juicios, pues cerca del 80% son por razones procesales y no de fondo. Entonces, estamos dando demasiada importancia a la forma. Algunas reglas formales son importantes para proteger el debido proceso, pero estamos cayendo en un formalismo exacerbado. Necesitamos irnos más al fondo de las controversias y no a la forma. ¿Cómo le explico a un justiciable que tenía razón en el fondo, pero que por una cuestión de forma perdió el caso? Y es por eso que la sociedad mexicana muchas veces ha llegado a desconfiar, por eso no hay denuncias, por eso no hay sentencias, porque finalmente se necesita una coyuntura donde la sociedad mexicana vuelva a creer o reinvente un poder judicial. Y creo que tienes toda la razón. Necesitamos además, y esta es otra de las cosas que yo he visto que pasa en otras jurisdicciones, un poder judicial o una judicatura más constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que busque realmente resolver las controversias. No solo tramitar juicios, levantarle la mano a una parte, declararla vencedor del juicio, porque muchas veces solo son vencedores nominales o victorias pírricas que no resuelven el juicio. Por ejemplo, más de la mitad de los arbitrajes que se inician no llegan al laudo, no llegan a sentencia. ¿Por qué? Pues porque en el camino las partes se ponen de acuerdo. En una jurisdicción como los Estados Unidos, más de la mitad de los juicios que se inician no llegan a sentencia. ¿Por qué? Porque la judicatura está viendo la forma de cómo construir acuerdos, consensos que resuelvan realmente los problemas. Y eso yo creo que nos ha faltado. Nos ha faltado descansar más en el Poder Judicial, en
los métodos alternativos de solución de controversia, en la mediación, en la negociación, en los peritajes, en las tercerías técnicas, en el arbitraje, y ponernos del otro lado, también como litigantes. Muchas veces creo que hace falta que los litigantes entiendan que su trabajo no es ganar juicios, es resolver problemas. Y muchas veces poniéndonos en los zapatos de la contraparte y dándonos cuenta que no necesariamente el pleito es entre posiciones encontradas, sino entre posiciones que están viendo el mismo problema con diferentes perspectivas, se puede llegar a acuerdos que resuelvan los problemas, y eso va a ser siempre mejor que una sentencia que muchas veces no se puede ni ejecutar. Entonces, creo que tenemos que trabajar, y hay ejemplos en el mundo en donde esto se ha logrado con mucho éxito, en estas cuestiones para que los justiciables, la ciudadanía encuentre en el tribunal, encuentre en los tribunales, en los juzgados, en el Poder Judicial, un instrumento para resolver sus problemas y no una experiencia frustrante en donde parece que todo el tiempo pasa y no se resuelven las cosas. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Ahora, Javier, ¿qué mensaje le das a nuestra audiencia? Se nos está terminando el tiempo. ¿Qué mensaje le das a todas estas mujeres, sobre todo, que te están escuchando, especialmente en nuestro programa, y que muchas veces buscan justicia con perspectiva de género? No, pues tienen toda la razón. La perspectiva de género es muy importante. Yo soy un firme creyente en la acción afirmativa, porque es innegable que a las mujeres se les trató con mucha injusticia durante mucho tiempo y que necesitamos estos mecanismos para ir llegando. ¿Cuál es la meta? Llegar a un estado de las cosas en donde ya no se necesite la acción afirmativa, en donde ya no se necesite la perspectiva de género. Pero mientras eso pasa, tenemos que ir avanzando. ¿Qué les diría? Que este proceso en el que estamos es muy importante, que es muy importante que voten el 1 de junio por candidatos independientes, honestos, conocedores, diligentes. Yo someto a su consideración mi candidatura, pero independientemente de que voten por mí o no, asegúrense del 1 de junio de votar por candidatos honestos, independientes, conocedores y diligentes, porque es muy importante que esto salga bien. No nos podemos dar el lujo de que este proceso no salga bien. Javier Jiménez Gutiérrez, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, Claudia, es un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.